En esta cuarta clase del curso vamos a estudiar la teología queer en la iglesia en general. Es decir, queremos ver la manera en la cual la teología queer ya viene impactando bastante la iglesia cristiana. Vamos a empezar mirando más a la iglesia protestante, aunque también hay que incluir la iglesia católica. Y en la siguiente clase vamos a fijarnos más en la iglesia evangélica. ¿Qué impacto ya está teniendo esta corriente teológica en iglesias que se llaman cristianas? Como sabemos, el movimiento LGTBQ comenzó a incursionar en la iglesia por los años 1970, mayormente en la iglesia protestante, en el ala liberal. Luego, la teología queer comenzó a manifestarse a partir del año 1993. Ahora, va a ser muy importante, hermanos, que distingamos claramente entre lo que es, digamos, una teología homosexual lesbiana y lo que es teología queer propiamente dicho. Lamentablemente todavía en el mundo virtual, en las redes, se usa la palabra queer como sinónimo de homosexual y lesbiana, pero hemos visto que eso ya también es un sistema binario y que la teología queer rechaza eso también, así que la teología queer es una forma mucho más radical de lo que es simplemente homosexual y lesbianas. Entonces, vamos a querer concentrarnos en el impacto no tanto de la teología homosexual lesbiana que ya viene dándose por muchos años en la iglesia, sino específicamente la teología queer. Empecemos con los promotores académicos. Sería interesante trazar una línea histórica del desarrollo de la teología queer y el impacto que ha tenido en la iglesia cristiana. Lamentablemente eso exigiría una investigación bastante detallada y no he tenido tiempo hasta ahora para hacerlo. Lo que vamos a hacer entonces es limitarnos a ver algunos de los principales promotores de la teología queer y mayormente vamos a mirar a los libros que han publicado, porque esos libros apuntan al ámbito académico y vamos a ver el impacto de estos libros en la iglesia cristiana. Empecemos con alguien que ya hemos presentado, Gary David Comstock. Él es un ministro ordenado de la Iglesia Unida de Cristo. Ahora, para los que no saben cuál es esa denominación, fue establecida en el año 1957 cuando un grupo de cristianos que tenían una ascendencia reformada hasta evangélica, pero claro, habían perdido mucho de esas raíces. Y en el año 57 decidieron unirse y generaron una denominación, la Iglesia Unida de Cristo, que tenía un fuerte énfasis social, político y ecuménico. Hay que reconocer que es una iglesia grande. En Estados Unidos tiene 4.794 congregaciones, ¿se imaginan? Con un total de 773.000 miembros y su página web dice que siguen creciendo. Parece que varios otros grupos se van añadiendo en la medida que esta iglesia impacta en los Estados Unidos. Tienen 10.000 pastores ordenados y David Comstock, Gary David Comstock es un ministro ordenado de esa iglesia o ha sido. Ahora, él ha trabajado por años como capellán protestante en la Universidad Wesleyana y también profesor de religión en ese seminario wesleyano. Ahora, inicialmente él se declaró homosexual y escribió para defender a los gays, pero luego él pasó a la teología queer.
Él entonces, como capellán, se imaginan el impacto que él ha tenido en una generación de jóvenes estudiando en la universidad, aconsejándoles, orientándoles y escribiendo libros y enseñando religión en ese seminario wesleyano. Así que no solo impacta la Iglesia Unida de Cristo, sino que como docente ha impactado la formación de muchos pastores metodistas en los Estados Unidos. Marcela Althaus-Reed, Argentina. Inicialmente fue integrante de la Iglesia Evangélica Metodista. Estudió en un instituto superior evangélico de estudios teológicos, queriendo ser pastora. Luego hizo su doctorado en Escocia y fue invitada a ser profesora de teología en el New College, Edimburgo. Lo que me causa mucha tristeza es que ese colegio nuevo, como se llama en español, se fundó en el siglo XIX, precisamente porque el seminario presbiteriano se había dedicado a la teología liberal. Y este nuevo seminario de una iglesia que sale, una denominación que sale de la iglesia presbiteriana de Escocia, formó un seminario netamente evangélico para enseñar la palabra de Dios. Y esto indica cómo en 100 años las cosas han cambiado tanto, que ahora ese seminario, inicialmente tan evangélico reformado, ha nombrado o nombró a Marcela Althaus-Reed, la primera profesora de teología en ese seminario. Ya falleció hace unos años y fue directora de la Asociación Internacional de la Teología Queer, director del proyecto de teología queer en la universidad y al final miembro de la Iglesia de la Comunidad Metropolitana. Así que ella también ha ejercido una enorme influencia sobre personas en la iglesia. En Escocia, por su enseñanza en ese seminario, formando pastores para la iglesia presbiteriana escocesa, y en América Latina, un mayor impacto todavía porque por ser argentina, ella tiene muchos seguidores en este continente que la admiran y leen y promueven sus libros. Ahora, Isabel Carter Hayward. Ella estudió en el Seminario Teológico de Union, al igual que varios ahora que promueven la teología queer. Ella fue ordenada en la iglesia episcopal, la iglesia anglicana. Así que van tres diferentes grupos, ¿no es cierto? Cada persona representa un ala diferente de la iglesia cristiana. Ella es una teóloga feminista y enseñó en un seminario de la iglesia episcopal en los Estados Unidos. Ahora presentamos un académico católico, a lo menos creció como católico, Robert Shore Goss, abandonó las órdenes jesuitas por declararse homosexual. Luego fue pastor de una iglesia metropolitana internacional. Esta iglesia metropolitana en todo el mundo abraza a los homosexuales y también a los queer. Él enseña en una universidad secular, pero es activo en muchos grupos, tanto seculares como cristianos, promoviendo la agenda gay. Él trabaja en estas organizaciones, él fue copresidente de asuntos varoniles homosexuales en la Academia Estadounidense de Religión y también integra la Junta Consultiva Nacional de Centro de Estudios sobre Lesbianas y Gays en Religión y Ministerio en la Escuela de Religión del Pacífico. Menciono estos datos para que puedan ver, estas personas no son personas de poca influencia, tienen gran trayectoria, son reconocidos académicos cristianos, el mundo cristiano. Y dentro de ese mundo cristiano, ellos promueven la teología queer.
Él ha publicado dos libros que quiero mencionar. En primer lugar, un comentario bíblico queer, para que vean a dónde está alcanzando esta teología, el impacto en la iglesia cristiana. Un comentario explícitamente queer. Escuchemos lo que se comenta de este libro. El comentario bíblico queer reúne el trabajo de eruditos y pastores, conocidos por su interés en género, sexualidad y estudios bíblicos. En lugar de hacer un análisis versículo por versículo, los colaboradores de este volumen se centran específicamente en aquellas partes del libro de la Biblia que tienen relevancia para los lectores interesados en cuestiones de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, como la construcción del género y la sexualidad, la cosificación de la heterosexualidad, la cuestión de la ascendencia lesbiana y gay en la Biblia, las voces transexuales de los profetas, el uso de la Biblia en las esferas políticas, socioeconómica y religiosa contemporánea, y el impacto en las comunidades de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Así que a todas luces un libro que va a impactar bastante a la gente que lo lee. En consecuencia, el comentario plantea nuevas cuestiones y reorienta otras más tradicionales de manera fresca e innovadora, ofreciendo nuevos ángulos de enfoque. Este comentario exhaustivo y vanguardista está prologado por un ensayo introductorio de la profesora Mary Tolbert. Los autores recurren a teorías feministas, queer, deconstruccionistas y utópicas, a las ciencias sociales y a los discursos histórico-críticos. La atención se centra tanto en cómo la lectura desde la perspectiva lesbianas, gays, bisexuales y o transgénero afecta a la lectura e interpretación de los textos bíblicos. Qué interesante sería leer e investigar un poco de este comentario, ¿no es cierto? Para ver la manera que procuran reinterpretar radicalmente la Biblia para elaborar una teología queer. Así que este hombre, Robert eh, eh, Goss, él ha editado este comentario usando los recursos de muchos otros eruditos. Noten también otra publicación suya que tiene un impacto sobre la iglesia. Esto está en inglés, significa retomando la palabra, ¿ya? Retomando la palabra. Y como subtítulo, una lectura queer de la Biblia. Y una vez más, él y una dama llamada Mona West, que de interés fue ordenada como pastora bautista en la Iglesia Bautista del Sur, y luego ella pasó a la Iglesia Metropolitana, si no mal me acuerdo. Y juntos editaron este libro. Ahora, este libro también usa la erudición de muchos académicos para reinterpretar la Biblia y ofrecer a la iglesia una reinterpretación de la Biblia para encajar con la teoría y la teología queer. Lo que me interesó es que recientemente, con su segundo esposo, han empezado a pastorear una iglesia en Marlborough, una parte de Estados Unidos. Interesante, esta iglesia que están pastoreando ellos ahora está afiliada a la Iglesia Unida de Cristo, donde él es pastor, también a la Iglesia Metodista Unida y a la Iglesia Unitaria Universal. Interesante, una iglesia que ni cree que existe la Trinidad. Así que lo comparto para que vayan viendo la manera que este pensamiento está penetrando profundamente sectores de la iglesia, en primer lugar, anglosajona,
más que nada en Estados Unidos, pero estos libros se están leyendo alrededor del mundo y está impactando mucho a la iglesia cristiana en general. Ahora les presento Elizabeth Stewart. Ella, profesora de teología en Inglaterra, fue ordenada obispa o obispo, no sé cómo se diría en español, de la Iglesia Episcopal Abierta, una pequeña eh, variante de la Iglesia Episcopal Principal que salió para ser a favor de los homosexuales hace algunos años. Luego pasó a ser arzobispa de la Iglesia Católica Liberal Internacional y recientemente, el año 2020, fue ordenada en la Iglesia Anglicana. Una mujer que ha transitado por varias denominaciones cristianas, ocupando altos puestos de liderazgo y obviamente ejerciendo influencia dentro de esas iglesias a favor de la teoría de la teología queer. Un libro que ella escribió es La religión es algo raro, algo queer. El subtítulo es Una guía para la fe cristiana apuntando a lesbianas, gays, bisexuales y gente transgénero. Así que este también es un libro que ha impactado a muchas personas que van a la iglesia. Otra británica es Susanna Cornwall, profesora en la Universidad de Exeter. Escuchemos lo que ella dice de sí misma. Mi investigación se centra en las teologías constructivas cristianas. Gran parte de mi trabajo se ha centrado en teologías contextuales, en particular las relacionadas con el sexo, el género y la sexualidad. También me interesan los estudios críticos sobre la discapacidad, las personas sin hogar, el estudio contextual de la Biblia, las teologías postcoloniales y decoloniales, las teologías queer y las teologías del arte. Una persona más joven que las anteriores, pero obviamente una gran gama académica de intereses en su carrera universitaria. Continúa diciendo, he impartido cursos de licenciatura como religión en el mundo moderno, introducción a las teologías cristianas, cuerpo y sociedad, teología postcolonial, teologías y teorías queer, estudios teológicos en filosofía y ética, ética teológica, cirugía genital, teología, sexualidad y género, y cursos de máster como religión, política, medios de comunicación y cuestiones contemporáneas de teología, religión y género, así como módulos de métodos y habilidades. Bueno, nos da una idea de la habilidad académica de esta mujer y la manera que ella en su mundo académico enseña y promueve pensamientos cristianos queer, haciéndolo algo bastante normal en la iglesia cristiana. Aquí tenemos un libro suyo, Controversias en la teología queer. Bueno, uno podía mencionar otros autores, pero pensemos en el impacto de estos pensadores. En primer lugar, todos son profesores o han sido profesores y académicos. Así que piensen, ¿a quién van a impactar? Van a impactar el mundo intelectual, ¿no es cierto? Y esta es la manera en la cual nuevas filosofías se echan raíces, primero en el mundo académico intelectual y luego se hace muy normal en el mundo popular a partir de ellos. Lo que hacen estas personas es usan su carrera universitaria académica para influenciar a la iglesia en general. Da a esta teología la apariencia de gran nivel académico intelectual, influye a líderes cristianos y claro, como el grueso de la iglesia no es capaz de, por lo general, contradecir o resistir estas corrientes, entonces empieza a afectar al hombre de a pie
en las iglesias protestantes, liberales y más católicas también. Sus libros alcanzan a la gente intelectual, a la gente que tiene cierto nivel económico y que le gusta comprar y leer libros. Pero tenemos que pensar que hay un grueso de personas que no van a invertir dinero en libros. Entonces, la teología queer, ¿cómo alcanza al nivel más popular? Bueno, lo hace a través de talleres y seminarios. Hay muchas personas que no estarían dispuestas a comprar un libro o no les interesa leer tanto, pero se le ofrece un seminario, un taller en la iglesia para las mujeres, los jóvenes, los adultos, y ahí la gente puede asistir en forma masiva. La verdad es que hay una enorme cantidad de talleres, seminarios, videos, blogs, podcasts, etcétera, en las redes. Y en esta manera, a través de las redes y estos talleres que se ofrecen muchas veces en forma gratis, la teología queer está llegando a los hombres y las mujeres eh, laicos en la iglesia, convirtiendo su pensamiento a la teología queer. Por ejemplo, aquí tenemos una clase de teología queer por una dama, Genilma Boiler, parte de teologías feministas, pero una clase sobre teología queer. Aquí tenemos un coloquio, un conversatorio, teología queer, sexualidad y espiritualidad, de diferentes dos expositores aquí. Es parte de un proyecto digital, Teología sin Vergüenza. Notamos la influencia de Marcela Azaurid, de Teología Indecente, Teología sin Vergüenza. Obviamente, estos títulos captan el interés de la gente, ¿no es cierto? Les interesa ir a escuchar cosas nuevas, radicales, y está influenciando ya a una nueva generación de personas en la iglesia. Aquí tenemos también un espacio popular de exploración cristiana, un curso mensual, teología queer, fe y disidencias. Personas que difieren de la teología ortodoxa y quieren escuchar algo novedoso, en este caso en México. Otro conversatorio virtual, teología queer, perspectiva colonial o liberadora. Dos expositores que ofrecen en el contexto de América Latina charlas, seminarios sobre la teología queer. Aquí tenemos en Brasil, teología queer, con esta teóloga y esta profesora también en portugués, promoviendo la teología queer. En Brasil, la teología queer ha pegado bastante. Sabrán que hay una alta incidencia de homosexualidad y ahora más ideas queer, y en Brasil esto está avanzando en las iglesias cristianas. También uno puede escuchar podcasts. Aquí tenemos uno, Teología Queer, Construir Caminos para la Vida, el episodio 3. Así que lo que quiero que capten, hermanos, es que hay cada vez más laicos que están asistiendo a talleres, escuchando conversatorios, prestando atención a podcasts, y se está dando un lavado de cerebro, popularizando la teología queer a nivel de los laicos en la iglesia. Aquí un taller de teología queer. Recientemente la iglesia episcopal, 18 de febrero 2023. Escuchen lo que dicen de este taller. En este taller buscamos comprender qué es la teología queer, analizar la relación entre teología, sexualidad, género, orientación sexual, y criticar los presupuestos de las religiones institucionales sobre el género
y la sexualidad. Así que van a criticar lo que ellos llaman los conservadores en la iglesia, estas religiones institucionales para cambiar la forma de pensar de los integrantes de la iglesia. ¿Quién es el expositor de este taller? Hugo Alas, miembro del Ministerio de Diversidad Sexual de la Iglesia Episcopal Anglicana de El Salvador. Posee estudios superiores sobre teologías queer globales, ofrecido por el Instituto Superior de Estudios Interreligiosos y Sociales en Argentina. Argentina es otro país donde la teología queer ha avanzado bastante. En la Iglesia Católica, que se ha resistido un poco a todo esto, con el Papa actual ya se está abriendo bastante a la teología queer. Aquí una imagen de un periódico, El Economista, con el titular El Papa Francisco y la teología queer, donde presenta la postura del Papa a favor de los homosexuales y abriendo espacio en la Iglesia Católica también para una influencia de la teología queer. Pero ¿qué de la juventud? Los jóvenes se mueven mucho más el mundo virtual. Los jóvenes no van a comprar libros. Los jóvenes a veces tampoco van a ir a un taller, pero les encanta estar en las redes y en forma individual, navegar las redes para aprender. La juventud actual es formada por las redes y hay mucha gente que se llama cristiana que ofrece una enorme cantidad de material en las redes. Yo he averiguado más en el idioma inglés, pero hay también en español. Les invito a ustedes a explorar más esto en el idioma español. Aquí tenemos la portal de una página web que tiene como título Teología Queer. Miren lo que dice, traduciendo al español. La Biblia proclama buenas noticias para la gente LGTBQ y queremos mostrarles cómo. Y pueden ver aquí, hermanos, la cantidad de información que van a encontrar en este sitio web. Hay podcasts, hay recursos de estudio bíblico, hay vida en comunidad, hay cosas que pueden comprar, hay conferencias, expositores y también para poder donar, obviamente. Miren lo que dice esta página web. Les pongo la dirección aquí para que lo puedan buscar ustedes si desean hacerlo, si manejan un poco el idioma inglés. Dice el portal, nos alegra mucho que estés aquí. Cuando salimos del armario hace años, no había muchos recursos para buscadores espirituales LGTBQ y casi todos los recursos que existían solo preguntaban si estaba bien ser gay. Aunque esa pregunta importa y es un buen punto de partida, hay mucho más. Queríamos crear un espacio donde la gente pudiera explorar cómo su sexualidad y su identidad de género enriquecían su fe. ¿Se imaginan? Enriquece su fe, donde la gente puede hacer amigos, hacer crecer su fe, transformar sus vidas. Este es el lugar que hemos creado y hemos estado funcionando desde 2013. Piensen, hermanos, la cantidad de material que se ha creado en 10 años. 10 años. Y lo van a encontrar en esta página totalmente gratis. Por ejemplo, una sección aquí de podcasts o de avisos de material. Uno, la palabra es queer. La Biblia es queer. Miren lo que dice aquí. Un devocionario de 40 días. Y cada día tiene un pasaje bíblico que te anima a poner tu fe en práctica. Tu fe cristiana queer.
Increíble, ¿no? Un devocionario de la Biblia queer. Otro material que dice, el cristianismo siempre ha sido queer. Y les invita, en este caso ya pasó, pero a acompañarles el 24 de enero para un webinar gratis para encontrar lo queer en las escrituras. O aquí algunos podcasts. La teología queer. Miren lo que dice aquí. La Biblia, cada día hecho queer. En otras palabras, van a interpretar en una forma queer la Biblia cada semana, semana tras semana, por 10 años. Aquí quiero que miren este título de este, no sé si lo van a poder ver, este webcast. El podcast es el número 487. 487 podcasts promoviendo la teología queer. Más impresionante todavía, lo que hacen estos podcasts es estudian la Biblia sistemáticamente. En este caso es Gálatas capítulo 6. Y cuando miras la página web, ahí están los podcasts, Gálatas 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cuando miras más abajo, hay podcasts de libros enteros de la Biblia, reinterpretando la Biblia en una forma a favor de la teología queer. Cuán importante, hermanos, es que nos demos cuenta el esfuerzo que se viene invirtiendo en promover esta teología en el mundo anglosajón, cómo se está normalizando esta forma de pensar y eso está impactando más y más América Latina a través de personas que lo escuchan en inglés, latinos en Estados Unidos lo escuchan en inglés y luego lo traducen al español y tienen sus propios podcasts y webinars en español y ofrecen este material a los latinos. Eso ya se viene haciendo por varios años, afectando tremendamente la iglesia cristiana. Ahora tenemos recursos. Aquí la sección de recursos realmente es fenomenal. Uno va bajando usando el cursor y vas viendo centenares de materiales para poder estudiar la Biblia en forma queer. Por ejemplo, ¿está bien ser LGTB y cristiano? Haces un clic ahí y te ofrece decenas de materiales sobre esa pregunta. O aquí en el centro, haciendo el evangelio queer. Haces un clic ahí y vas a encontrar decenas de materiales, estudios detallados sobre este tema. Y luego teología transgénero. Para que tengan una idea, hermanos, de el nivel de profundidad y complejidad que se está ofreciendo a gente que se llama cristiana, que lee la Biblia, hasta que lee la Biblia todos los días. El impacto sobre la iglesia es enorme. Y como dije, en varios países del mundo, en este caso en Brasil, hay cristianos progresistas que han adoptado la teología queer y lo están presentando como una alternativa bastante normal para cristianos progresistas. Y eso está ahí y empezando a impactar hasta evangélicos que quieren ser progresistas. Así que hay una corriente muy fuerte que se está dando a nivel internacional. Es importante que sepamos de todo esto para no sorprendernos la bomba de tiempo que hay dentro de la iglesia. Ahora, ¿qué podemos decir a manera de análisis? Estas personas, con todo respeto, ¿han nacido de nuevo? ¿Tienen el Espíritu Santo morando en ellos? Habría que pensar que no, no es cierto, porque el Espíritu Santo
es el espíritu de la verdad. Y lo que están haciendo con la Biblia no es lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Ahora, esto no es nada nuevo. En el siglo XIX, exactamente lo mismo pasó, claro, menos el aspecto virtual, en Europa y Estados Unidos, con la teología liberal. Empezó primero con el mundo académico. Luego popularizaron la teología liberal a través de los pastores egresados del seminario. Semana tras semana, en las iglesias liberales predicaban este mensaje liberal. ¿Cuál fue el impacto en la iglesia? Mató a la iglesia europea. El Espíritu Santo dejó de salvar a personas. La iglesia empezó a colapsar. La iglesia evangélica surgió como resultado de la lucha contra la teología liberal. Y personas como Billy Graham, Dios lo usó para salvar un montón de personas de las iglesias liberales que se convirtieron y asistieron a la iglesia evangélica. Estamos hablando de los años 1940, 50 y 60. Durante esos años, en Estados Unidos y Europa, la iglesia evangélica creció enormemente y con esa fuerza vital que tenían, personas como mis padres fueron misioneros en Uruguay. Generación de misioneros salieron a todo el mundo, extendiendo la fe evangélica en todo el mundo. ¿Y ahora qué está pasando? La iglesia evangélica está empezando a abrazar ciertas corrientes progresistas, liberales. Y en la siguiente clase vamos a enfocarnos sobre eso. El impacto de la teología queer en la iglesia evangélica. Debemos estar orando mucho al Señor que puede en su misericordia alertarnos de lo que está pasando y que Dios nos ayude a elaborar una defensa. En nuestras mentes tenemos que pensar estos temas, porque cada vez más personas nos van a preguntar en la iglesia, y si no estamos preparados, vamos a quedar mal y la influencia de la teología queer va a continuar en la iglesia evangélica. Así que lo dejamos aquí por esta clase. Espero que les anime a poder investigar por ustedes mismos. He dado solo un pequeño bosquejo a manera de vuelo de pájaro sobre un tema enorme, el impacto de la teología queer en la iglesia cristiana en general. Que Dios nos ayude a seguir preparándonos para servir a Dios en estos días. Dios les bendiga.